Capítulo 4. Tomando almas. La primera granada aturdidora nos explotó de cerca, y a partir de ahí todo se desenvolvió en cámara lenta. Un minuto antes estábamos en el área común, hablando tonterías, viendo películas de guerra, preparándonos para la batalla que sabíamos que vendría. Esa primera explosión condujo a otra y, de pronto, Pete el psicótico, como le apodábamos, estaba frente a nosotros, gritando al máximo de sus pulmones, con las mejillas rojas como manzanas y la vena de su sien derecha hinchada. Cuando gritaba, sus ojos se le ponían saltones y su cuerpo entero temblaba. Sepárense, carajo, largo. Vamos, vamos, vamos. Mis compañeros de tripulación y yo salimos corriendo hacia la puerta en fila, justo como lo habíamos planeado. Afuera, varios instructores SEALs de la Marina estaban disparando sus ametralladoras M60 a la oscuridad hacia un enemigo invisible. Era el mal sueño que todos habíamos estado esperando nuestras vidas enteras, la pesadilla lúcida que nos definiría o nos mataría. Cada impulso que teníamos nos decía que nos tiráramos al piso, pero en ese momento, movernos era nuestra única opción. El repetitivo ruido, grave y profundo, de las ametralladoras nos penetraba hasta las entrañas, el halo naranja de otra explosión en la cercanía nos dio una impresión de violenta belleza, y nuestros corazones latían como martillos mientras nos reuníamos en el molino, que era la explanada de asfalto principal, para esperar órdenes. Esta era toda una guerra, pero no sería peleada en ninguna costa extranjera. Esta, como la mayoría de las batallas que peleamos en la vida, sería ganada o perdida en nuestras propias mentes. Pete el psicótico llegó pisando fuerte al molino lleno de baches, sus cejas escurriendo sudor, la boca de su rifle humeando en la noche neblinosa. Bienvenidos a la semana infernal, caballeros. Nos dijo, calmadamente esta vez, con esa pronunciación arrastrada que tenía, cantada, como de surfista de California. Nos volteó a ver de arriba a abajo como un depredador echándole ojo a su presa. Será un gran placer para mí verlos sufrir. Oh, y vaya que habría sufrimiento. Pete el psicótico determinaba los tiempos y las cantidades de dominadas, sentadillas, aleteos de piernas, desplantes con salto y lagartijas que debíamos realizar. Entre tanto, él y sus compañeros instructores nos rociaban con agua helada usando mangueras, carcajeándose todo el maldito tiempo. Eran incontables repeticiones en serie tras serie sin ningún final a la vista. Mis compañeros y yo estábamos reunidos cerca unos de otros, cada uno parado sobre huellas de pie de rana estarcidas, vigilados por la estatua de nuestro santo patrono. El hombre rana, una criatura escamosa extraterrestre de las profundidades con manos y pies palmeados, filosas garras y un maldito abdomen de lavadero. A su derecha estaba la infame campana de cobre. Siempre, desde aquella mañana en que llegué a casa de trabajar matando cucarachas y entré en el rollo de ser un SEAL de la Marina, era este el lugar donde había buscado estar. El molino, una gran losa de asfalto que derramaba historia y miseria. El entrenamiento básico de demolición submarina de los SEALs o EBDS dura 6 meses y está dividido en 3 fases. La primera fase se trata completamente de entrenamiento físico. La segunda fase consta de entrenamiento de buceo, donde aprendemos cómo navegar bajo el agua e implementar discretos sistemas de buceo de circuito cerrado que no emiten burbujas y reciclan nuestro dióxido de carbono en aire nuevamente respirable. La tercera fase es entrenamiento de guerra terrestre. Pero cuando la mayoría de las personas se imaginan el entrenamiento EBDS piensan en la primera fase, pues esas son las semanas que ablandaba a los nuevos reclutas hasta que la generación se reduce de alrededor de 120 hombres, a la dura y reluciente columna vertebral que son los 25 a 40 hombres más merecedores del tridente. El emblema que le dice al mundo que no debes intentar estupideces con nosotros. Los instructores del EBDS logran esto haciendo que los reclutas vayan más allá de sus límites perceptibles, retando su hombría e insistiendo en estándares físicos objetivos de fuerza, vigor y agilidad. Estándares que están convertidos en pruebas. En esas primeras 3 semanas de entrenamiento teníamos que, entre otras cosas, trepar por cuerdas verticales de 10 metros, recorrer una pista de obstáculos de 1 kilómetro repleta de retos tipo guerrero ninja en menos de 10 minutos, y correr 6,5 kilómetros en la arena en menos de 32 minutos. Pero si me preguntas, todo eso era un juego de niños. No podía ni compararse con el crisol de la primera fase. La semana infernal es algo completamente distinto. Es medieval y aparece rápido, detonando apenas a la tercera semana del entrenamiento. Cuando el dolor punzante en tus músculos iba en aumento y vivíamos día y noche con una sensación inquietante de hiperventilación, de nuestro aliento saliéndose del ritmo físico, de nuestros pulmones inflándose y desinflándose como sacos de lona apretados fuertemente por los puños de un demonio, durante 130 horas seguidas. Esa es una prueba que rebasa por mucho lo físico y revela tu corazón y tu carácter. Más que nada, revela tu mentalidad, lo cual es exactamente para lo que está diseñada. Todo esto sucedía en el Centro de Mando Naval de Guerra Especial en el remilgado Coronado Island, una trampa de turistas al sur de California que se mete en el delgado Point Loma y protege a la Marina de San Diego del abierto Océano Pacífico.
Pero incluso el sol dorado de California no podía embellecer al molino, y gracias a Dios por eso. Me gustaba feo. Esa baldosa de agonía era todo lo que siempre había deseado. No porque amara el sufrimiento, sino porque necesitaba conocer si tenía o no lo necesario para pertenecer. El asunto es que la mayoría de la gente no lo tiene. Para cuando comenzó la semana infernal, por lo menos 40 hombres ya habían renunciado, y cuando lo hicieron nos forzaron a caminar hasta la campana, tocarla 3 veces, y colocar su casco en el concreto. El sonar la campana fue introducido por primera vez durante la época de la guerra de Vietnam porque muchos jóvenes renunciaban durante las evoluciones y simplemente se iban caminando a las barracas. La campana era una manera de mantener un seguimiento de los reclutas, pero desde entonces se había convertido en un ritual que uno debía realizar para apropiarse del hecho de que estaba renunciando. Para quien se rinde, la campana es el cierre. Para mí, cada repicar sonaba a progreso. Nunca me agradó mucho Pete el psicótico, pero no pude objetar los detalles de su trabajo. Él y sus compañeros instructores estaban ahí para seleccionar a los mejores de la manada. Además, no estaba yendo tras los más débiles. Estaba en mi cara mucho, y de sujetos más grandes que yo también. Incluso los reclutas más pequeños eran fornidos. Yo era un hombre más en una flota de especímenes alfa provenientes del extremo este y del sur, de las playas obreras de California, así como de las muy adineradas, unos cuantos, de los maizales como yo, y muchos de los pastizales tejanos. Cada generación del EBDS tiene su buena porción de tejanos cabrones, fuertes, rudos y rurales. De ningún estado salen más marinos SEALs. Debe ser algo en la comida, pero Pete el psicótico no tenía favoritos. Sin importar de dónde veníamos o quiénes éramos, él merodeaba como una sombra de la que no podíamos deshacernos. Riéndose, gritando o silenciosamente insultándonos en nuestras narices, tratando de hurgar en la mente de cualquier hombre que intentaba romper. A pesar de todo esto, la primera hora de la semana infernal fue, en realidad, divertida. Al estallar esa acometida de mente de explosiones, disparos y gritos, ni siquiera estás pensando en la pesadilla por venir. Estás montando en un subidón de adrenalina porque sabes que estás cumpliendo con un rito de iniciación en la sagrada tradición del guerrero. Los reclutas miran alrededor del molino, emocionadísimos, pensando, sí, estamos en la semana infernal cabrones. Ah, pero la realidad suele patearnos a todos en los dientes más temprano que tarde. ¿A esto llaman dar el ancho? Esta podría ser la generación más patética que jamás ha pasado por el programa. Ustedes son una vergüenza hecha y derecha hasta para ustedes mismos. Se deleitaba en esta parte del trabajo. Pasar por encima y entre nosotros, con la huella de su bota en el charco de nuestro sudor, saliva, mocos, lágrimas y sangre. Él pensaba que era fuerte. Todos los instructores lo hacían y lo eran, porque ya eran marinos SEALs. Ese hecho por sí solo los ponía en el territorio de un logro inusual. Ustedes muchachos no podrían haber cargado ni mi suspensorio cuando atravesé la semana infernal, puedo decirles eso. Sonreí para mí mismo y seguí perseverando mientras Pete el psicótico pasaba cerca. Tenía la complexión de un defensa de fútbol americano, rápido y fuerte, pero había sido una maldita arma mortal durante su semana infernal. Lo dudo muy cabrón, señor. Miró a su jefe, el oficial al mando de la primera fase. No había duda alguna sobre él. No hablaba mucho y no lo necesitaba. Medía 1.85 metros, pero proyectaba una sombra más larga. El tipo era musculoso también. Estoy hablando de 102 kilogramos de músculo duro como el acero, sin una sola onza de simpatía. Se veía como un gorila lomo plateado, y por esa referencia era conocido como gorila. El instructor gorila se alzaba imponente como un padrino del dolor, haciendo cálculos silenciosos, tomando notas mentales. Señor, mi pene se está poniendo duro y erecto de solo pensar en esas vaginas abiertas que están lloriqueando y renunciando como pequeñas perras quejumbrosas esta semana. Dijo Pete el psicótico. El instructor gorila le respondió con un ligero movimiento de cabeza mientras el psicótico me miraba fijamente. Oh, ¿y tú renunciarás? Yo me encargaré de eso. Las amenazas de Pete el psicótico daban más miedo cuando las decía en un tono relajado como ese, pero hubo bastantes ocasiones en que sus ojos se le oscurecían, sus cejas se torcía, la sangre se le subía a la cara, y liberaba un grito que le salía de la base de la punta de sus pies a la coronilla de su calva cabeza. Una hora después de haber comenzado la semana infernal, se arrodilló, puso su cara a centímetros de la mía mientras yo terminaba una serie más de lagartijas, y se soltó. Vayan a las olas, miserables mierdas. Habíamos estado en el entrenamiento EBDS por casi 3 semanas para este punto, y habíamos hecho carreras varias veces subiendo y bajando la berma de 4,5 metros de alto que dividía a la playa del extendido conjunto de edificios de hormigón conformado por oficinas, casilleros, barracas y salones de clases del complejo EBDS.
usualmente para recostarnos en aguas poco profundas, completamente vestidos, y luego revolcarnos en la playa, hasta que estábamos cubiertos de arena de la cabeza a los pies, antes de remontar de vuelta al molino, goteando pesadamente con agua salada y arena, lo cual aumentaba el grado de dificultad en la barra de dominadas. El ritual se llamaba ponerse mojado y arenoso, y querían que tuviéramos arena en los oídos, dentro de la nariz, y en cada orificio del cuerpo, pero esta vez estábamos a punto de experimentar algo llamado la tortura del oleaje, el cual es una clase única de bestia. Tal como nos lo indicaban, nos metíamos a las olas gritando como guerreros. Completamente vestidos, tomados de los brazos, caminábamos por el agua hacia la zona de impacto. El oleaje estaba picado esa noche sin luna, casi a la altura de la cabeza, y las olas caían retumbando como truenos espumeantes en grupos de 3 o 4. El agua helada nos encogía los testículos y se robaba el aliento de nuestros pulmones mientras nos azotaban las olas. Esto sucedió en los primeros días de mayo, y en la primavera el océano en la costa de Coronado fluctúa entre los 15 y los 17 grados Celsius. Flotábamos subiendo y bajando como un solo cuerpo, como un collar de perlas de cabezas flotantes escaneando el horizonte por cualquier pista de una ola, la cual, orábamos, pudiéramos ver aproximarse antes de que nos arrollara. Los surfistas de nuestro grupo detectaban la perdición antes y anunciaban las olas para que pudiéramos sumergirnos debajo justo a tiempo. Después de unos 10 minutos, el psicótico nos ordenó de vuelta a tierra. A punto de la hipotermia, salimos en grupo de la zona de oleaje y esperamos en posición de firmes, mientras nos revisaba el doctor en búsqueda de señales de hipotermia. Ese ciclo continuaría repitiéndose. El cielo estaba embadurnado de rojos y naranjas. La temperatura bajaba agudamente mientras la noche acechaba con llegar. Díganle adiós al sol, caballeros. Nos dijo el instructor gorila, haciéndonos saludar a la puesta de sol. Un reconocimiento simbólico de una verdad inconveniente. Estábamos a punto de que se nos congelara el culo. Después de una hora, volvíamos a nuestra agrupación de botes conformada por 6 personas, y nos parábamos en la orilla pito contra nalga, acercándonos lo más posible unos a otros para calentarnos, pero era inútil. Los huesos estaban traqueteando por toda la fila en esa playa. Todos estábamos temblando como martillos hidráulicos y moqueando, un estado físico que revelaba las condiciones estremecedoras de mentes haciéndose añicos, mentes que estaban comenzando a comprender la realidad de que esta mierda apenas había comenzado. Incluso en los días más arduos de la primera fase antes de la semana infernal, cuando el gran volumen de repeticiones trepando la cuerda y haciendo lagartijas, y dominadas, y aleteos de piernas aplastan tu espíritu, puedes encontrar una manera de sobrellevarlo. Porque sabes que sin importar lo terrible que sea, irás a casa esa noche, encontrarás a tus amigos para cenar, verás una película, tal vez hasta cogerás, y dormirás en tu propia cama. El punto es, incluso en los días miserables puedes fijarte en una salida del infierno que es real. La semana infernal no ofrece tal amor. En particular en el día 1, después de una hora de haber comenzado ya nos tenían ahí de pie, tomados de los brazos, encarando al océano Pacífico, entrando y saliendo de las olas durante horas. En el medio se nos obsequiaban carreras a toda velocidad en la arena suelta para calentarnos. Usualmente nos hacían cargar nuestro rígido bote inflable o un tronco sobre la cabeza, pero el calor, si alguna vez llegaba, duraba siempre poco porque cada 10 minutos nos rotaban de vuelta al agua. El reloj marchaba lentamente esa primera noche mientras el frío se apresuraba en llegar, colonizándonos hasta la médula tan exhaustivamente que las carreras en la arena dejaron de surtir efecto alguno. No habría más bombas, ni más disparos, y muy pocos gritos. En lugar de lo anterior, un inquietante silencio expandía y entumecía nuestro espíritu. En el océano, todo lo que podíamos escuchar eran las olas cayendo sobre nosotros, el agua de mar que tragábamos haciendo rugir nuestras tripas y nuestros propios dientes temblando. Cuando tienes tanto frío y estás tan estresado, la mente no puede comprender las siguientes 120 y más horas. 5 días y medio sin dormir no pueden romperse en pequeñas partes. No hay manera de atacarlo sistemáticamente, por esta razón cada persona que alguna vez ha tratado de convertirse en un SEAL se ha hecho a sí mismo esta sencilla pregunta durante su primera dosis de tortura de oleaje. ¿Por qué estoy aquí? Esas inocuas palabras burbujeaban en nuestras ansiosas mentes cada vez que éramos succionados bajo una ola monstruosa a la medianoche, cuando ya estábamos al límite de la hipotermia. Porque nadie tiene que convertirse en un SEAL. No nos reclutaron a la fuerza. Convertirse en SEAL es una decisión propia. Y lo que esa simple pregunta revelaba en el calor de la batalla era que cada segundo que permanecíamos en el entrenamiento también constituía una elección, lo cual hacía que toda la noción de convertirse en un SEAL se viera como masoquismo. Es tortura voluntaria. Y eso no tiene sentido para nada con la mente racional, lo cual genera que esas 4 palabras hagan a tantos hombres venirse abajo. Los instructores saben todo esto, claro, y ese es el motivo por el cual dejan de gritar desde temprano. En vez, a medida que avanzaba la noche, el psicótico nos consolaba como un hermano mayor preocupado.
Nos ofrecía sopa caliente, una ducha cálida, cobijas y un viaje de vuelta a las barracas. Esa era la carnada para quebrar a los que querían renunciar, y él cosechaba cascos a diestra y siniestra. Estaba llevándose las almas de aquellos que se rendían porque no podían responder esa simple pregunta. Lo entiendo. Cuando es apenas domingo y sabes que vas a seguir hasta el viernes y ya tienes mucho más frío del que has tenido en toda tu vida, te ves tentado a creer que no lo aguantarás y que nadie más puede. Los hombres casados estaban pensando, podría estar en casa ahora, acurrucado con mi hermosa esposa, en vez de aquí temblando y sufriendo. Los solteros estaban pensando, podría estar a la cacería de coger ahora mismo. Es difícil ignorar ese tipo de señuelo reluciente, pero esta era mi segunda vuelta en las primeras etapas de las pruebas EBDS. Ya había probado la maldad de la semana infernal como parte de la generación 230. No lo logré, pero no había renunciado. Me habían sacado por motivos médicos después de contraer neumonía doble. Desafié las órdenes del doctor 3 veces y traté de mantenerme en la pelea, pero eventualmente me forzaron a ir a las barracas y me regresaron al día 1, semana 1, generación 231. Todavía no estaba completamente recuperado de ese episodio de neumonía cuando mi segunda generación EBDS arrancó. Mis pulmones seguían llenos de moco y cada tosido agitaba mi pecho y sonaba como si un rastrillo estuviera raspando el interior de mis alvéolos. De todas maneras, me gustaban más mis posibilidades esta vez porque estaba preparado, y porque estaba con unos compañeros que eran unos cabrones hijos de puta. Los equipos de tripulación del entrenamiento EBDS eran seleccionados por altura debido a que esos eran quienes te ayudarían a cargar tu bote a donde quiera que vayas una vez que comience la semana infernal. No obstante, el tamaño por sí mismo no garantizaba que tus compañeros serían duros, y los míos eran un grupo de inadaptados y bichos raros. Estaba yo, el exterminador que había bajado 45 kilos y había hecho los exámenes ASVAB 2 veces solo para entrar al entrenamiento SEAL y ser regresado al principio casi inmediatamente. También teníamos al fallecido Chris Cahill. Lo conoces como el más mortal francotirador en la historia de la Marina. Fue tan exitoso, que los terroristas en Fallujah pusieron una recompensa de $80,000 sobre su cabeza y se convirtió en una leyenda viviente entre los marines que protegió como miembro del equipo 3 de los SEALs. Ganó la medalla estrella de plata y 4 estrellas de bronce por valentía, dejó el ejército, y escribió el libro Francotirador, que después se convirtió en una película protagonizada por el jodido Bradley Cooper. Pero en ese entonces era un simple tejano palurdo, vaquero de rodeo, que apenas si decía una maldita palabra. Estaba Bill Brown, alias el Fenómeno Brown. La mayoría de la gente solo lo llamaba Fenómeno, y él lo odiaba porque había sido tratado como uno toda su maldita vida. De muchas maneras era la versión blanca de David Goggins. Se crió para ser duro en los pueblos ribereños al sur de Jersey. Los niños más grandes de su vecindario se burlaban de él y lo molestaban por su paladar hendido o porque era lento en las clases, lo cual hizo que el apodo se popularizara. Se metió en suficientes peleas por ser molestado que eventualmente cayó en un centro de detención juvenil por un periodo de 6 meses. Para cuando tenía 19, estaba viviendo solo en un barrio bajo, tratando de llegar a fin de mes como ayudante de una gasolinera. No lo estaba consiguiendo. No tenía un abrigo ni un auto. Se transportaba a todas partes usando una oxidada bicicleta de 10 velocidades, literalmente congelándose las bolas. Un día después del trabajo, se detuvo en una oficina de reclutamiento naval porque sabía que necesitaba estructura y un propósito, y ropa para el frío. Le contaron de los SEALs, y él quedó intrigado, pero tampoco sabía nadar. Al igual que yo, se enseñó a sí mismo, y después de 3 intentos finalmente pasó el examen SEAL de natación. Lo siguiente que aconteció fue que Brown llegó al EBDS, en donde el apodo de Fenómeno lo persiguió. Le fue excelente en el entrenamiento físico y pasó fácilmente por la primera fase, pero no era ni de cerca tan seguro en el salón de clases. La preparación de los SEAL de la Marina en buceo es tan compleja mentalmente como lo es físicamente, pero pudo arreglárselas y llegó a 2 semanas de convertirse en un graduado del programa EBDS cuando, en una de sus evoluciones finales de guerra terrestre, falló al reensamblar su arma en una evolución cronometrada conocida como práctica de armas. Brown atinó a las dianas, pero falló en el tiempo, y quedó reprobado del EBDS en el último momento. Pero él no se rindió. No señor, el Fenómeno Brown no iba a rendirse. Había escuchado historias sobre él antes de que apareciera conmigo en la generación 231. Estaba peleado con el mundo todo el tiempo y me agradó inmediatamente. Era un cabrón muy rudo y exactamente el tipo de compañero por el que firmé para ser enviado a la guerra. Cuando cargamos nuestro bote del molino a la arena por primera vez, me aseguré de que fuéramos los 2 hombres al frente, donde el bote es más pesado. Fenómeno Brown, le grité, nosotros seremos los pilares del equipo de bote 2. Él volteó a verme y yo le sostuve la mirada. No me digas ese maldito apodo, Goggins, me dijo refunfuñando. Pues no te muevas de posición, hijo. Tú y yo, al mero frente, toda la maldita semana. Entendido, dijo él. Tomé el liderazgo del equipo de bote 2 desde el principio, y hacer que los 6 de nosotros llegáramos al final de la semana infernal era en lo que estaba más concentrado.
Todos se alinearon porque ya me había probado ante ellos, y no solo en el molino. En los días previos a que comenzara la semana infernal se me metió en la cabeza que necesitábamos robar el horario de nuestros instructores. Le conté mi idea a mi equipo una noche cuando estábamos pasando el rato juntos en el salón de clases, el cual fungía también como nuestra sala de convivencia. Mis palabras cayeron en oídos sordos. Algunos compañeros se rieron, pero todos los demás me ignoraron y volvieron a sus estúpidas conversaciones superficiales. Yo entendía por qué. No tenía sentido. ¿Cómo se supone que íbamos a conseguir una copia de esa mierda? E incluso si lo lográbamos, ¿la anticipación no lo haría peor? ¿Y qué si nos atrapaban? ¿El riesgo valía la pena? Yo pensaba que sí lo valía, porque había probado ya la semana infernal. Brown y otros cuantos también, y sabíamos lo sencillo que es renunciar cuando te ves confrontado con niveles de dolor y cansancio que no creías posibles. 130 horas de sufrimiento bien podrían ser 1000 cuando sabes que no podrás dormir y que no habrá alivio en ningún momento cercano. Y nosotros sabíamos una cosa más también. La semana infernal es un juego mental. Los instructores usan nuestro sufrimiento para pelar nuestras capas, no para encontrar a los mejores atletas, sino para encontrar las mentes más fuertes. Eso es algo que los que renuncian no entienden hasta que es demasiado tarde. Todo en la vida es un juego mental. Cuando somos abatidos por los dramas de vivir, grandes y pequeños, estamos olvidando que no importa qué tan fuerte sea el dolor, no importa qué tan horrorosa sea la tortura, todas las cosas malas terminan. Olvidar eso pasa justo cuando cedemos el control de nuestras emociones y acciones a otras personas, lo cual puede suceder fácilmente cuando el dolor está en su punto máximo. Durante la semana infernal, los hombres que renunciaron sentían que estaban corriendo en una caminadora a su máxima maldita velocidad sin ningún tablero al alcance. Pero, ya sea que lo hayan descubierto o no, esa es una ilusión en la cual cayeron. Entré a la semana infernal sabiendo que yo mismo me había puesto ahí, que quería estar ahí, y que tenía todas las herramientas que necesitaba para ganar este jodido juego, lo cual me daba la pasión para perseverar y tomar el control sobre la experiencia. Me permitía jugar rudo, manipular las reglas, y buscar una ventaja donde sea y cuando sea hasta que el claxon sonara en la tarde del viernes. Para mí esto era la guerra, y los enemigos eran los instructores, quienes descaradamente nos dijeron que su objetivo era quebrarnos y hacernos renunciar. Tener su horario en mente nos ayudaría a ir reduciendo el tiempo al memorizar que venía después y, más que eso, nos otorgaría una victoria justo al comenzar. Lo cual nos daría algo a lo cual aferrarnos durante la semana infernal cuando esos cabrones estén dándonos una tunda. Oye, cabrón, no estoy jugando, le dije. Necesitamos ese horario. Pude ver a Kenny Bigby, el único otro hombre negro en la generación 231, alzar una ceja desde el lado opuesto de la habitación. Él había estado en mi primera generación EBDS, y se lastimó justo antes de la semana infernal. Ahora estaba de vuelta para su segundo intento. ¡Ay, mierda!, dijo. David Goggins está de regreso en el tronco. Kenny sonrió ampliamente y yo me doblé de la risa. Él había estado en la oficina del instructor escuchando cuando los doctores estaban tratando de sacarme de mi primera semana infernal. Fue durante una evolución con troncos en el entrenamiento físico. Nuestros equipos de tripulación estaban cargando un tronco como una unidad de un lado al otro de una playa, mojados, llenos de sal y de arena. Yo estaba corriendo con un tronco en mis hombros, vomitando sangre. Una mezcla de moco y sangre chorreaba de mi nariz y boca, y los instructores periódicamente me tomaban y me sentaban a un lado porque pensaban que podría caer muerto. Pero cada vez que giraban la cabeza estaba de vuelta en acción. De vuelta en el tronco. Kenny seguía escuchando la misma frase en la radio esa noche. Necesitamos sacar a Goggins de ahí, dijo una voz. Entendido, señor. Goggins está sentado, otra voz crepitaba. Entonces, después de un segundo, Kenny escuchaba ese chirrido de la radio otra vez. Ah, mierda, Goggins está de vuelta en el tronco. Repito, Goggins está de vuelta en el tronco. Kenny amaba contar esa historia. Con sus 1.55 metros y sus 77 kilos, era más pequeño que yo y no era parte de nuestro equipo, pero yo supe que podía confiar en él. De hecho, no había nadie mejor para el trabajo. Durante la generación 231, Kenny fue encargado con la tarea de mantener la oficina del instructor limpia y ordenada, lo cual quería decir que él tenía acceso. Esa noche, entró de puntillas en territorio enemigo, tomó un horario de un archivo, le sacó una copia, y la regresó a su lugar antes de que nadie supiera que faltaba. Justo así habíamos conseguido nuestra primera victoria antes de que siquiera comenzara el mayor reto mental de nuestras vidas. Por supuesto, saber que algo se aproxima es solo una pequeña parte de la batalla. Porque la tortura es la tortura, y en la semana infernal la única manera de llegar hasta el final es atravesando la experiencia. Con una mirada o unas pocas palabras, me aseguraba de que nuestra tripulación estuviera dando el ancho en todo momento.
cuando nos parábamos en la playa sosteniendo nuestro bote sobre nuestras cabezas, o corríamos con troncos de un lado al otro, íbamos con fuerza, y durante la tortura del oleaje yo tarareaba la canción más triste y épica de Pelotón, mientras nos adentrábamos en el Océano Pacífico. Siempre he encontrado inspiración en las películas. Con Rocky conseguí motivarme para alcanzar mi sueño de ser aceptado en el entrenamiento SEALs, pero Pelotón me ayudaría a mí y a mi equipo a encontrar poder durante las oscuras noches de la semana infernal, cuando los instructores estuvieran burlándose de nuestro dolor, diciéndonos lo patéticos que éramos y mandándonos al alto oleaje una y otra vez. Adagio para cuerdas era la música de una de mis escenas favoritas en Pelotón, y con una niebla que te hiela los huesos envolviéndonos, yo abría los brazos como Elías cuando le está disparando el Viet Cong, y cantaba con huevos. Todos habíamos visto esa película juntos durante la primera fase, y mis tácticas tenían el efecto doble de encabronar a los instructores e inspirar a mi equipo. Encontrar momentos de risa en el dolor y el delirio volteaba de cabeza toda la experiencia melodramática para nosotros.